vamos a continuar con circuitos pasivos. Ya vimos formas de onda, ya vimos la resistencia, ahora vamos a ver el capacitor. Estos circuitos tienen un amplio uso en el área eléctrica, en el área electrónica. Entonces es importante saber cómo funcionan, cómo trabajan. Vamos a ver capacitores, vamos a ver inductores y después vamos a combinarlos para ver cómo trabajan juntos en los circuitos. Pero primero tenemos que entender cómo funcionan. Bueno, prácticamente este es mi dibujo de la construcción de un capacitor, medio feo. Los capacitores están compuestos de dos placas paralelas. Aquí están, estas son las placas paralelas. Y en medio de ellas, o están separadas mediante un dieléctrico. Este dieléctrico separa esas dos placas y a su vez estas placas, cada una tiene conectado un conector, ¿sí? Aquí, que serían pues obviamente las patitas del capacitor. Entonces el capacitor básicamente está construido de esa forma, todos básicamente tienen esa construcción, la forma ya como se ponen sus componentes, cómo se forman, la geometría que tiene y todo eso depende del tipo de capacitor que esté fabricando y cómo se fabrique. Más adelante vamos a ver tipos de capacitores que hay, pero ahorita por lo pronto nos interesa la construcción básica. Esta es la construcción básica. Dos placas paralelas separadas por un dieléctrico. Bueno, ¿cuál es la función de un capacitor? La función de un capacitor es almacenar carga en forma de campo eléctrico. O sea, va a almacenar carga entre estas dos placas separadas por este eléctrico en forma de campo eléctrico. Y normalmente la carga o el resultado que vemos de la carga, ese almacenamiento de carga, es un voltaje que aparece en las terminales del capacitor. Y ese voltaje, si no se consume o si se deja ahí, pues digamos que en teoría debería quedarse para siempre almacenado en el capacitor. Pero sabemos que los dispositivos no son ideales. En un capacitor ideal el capacitor se queda ahí eternamente, pero en un dispositivo no ideal ese capacitor se empezará a descargar con el tiempo porque internamente tiene una resistencia eléctrica y tiene fugas, y se irá descargando, ¿no? Entonces lo que queremos saber es cómo almacena la carga. Bueno, el principio es básico. Nosotros ponemos un voltaje positivo y un voltaje negativo en las placas. Estas placas, al estar ellas separadas por este eléctrico, se produce un campo eléctrico entre ellas y ese campo eléctrico tiene una carga y esa carga se queda almacenada ahí. Ese es el principio básico. Yo no voy a entrar a los detalles de cómo se hace el capacitor. Ya les recomendé el libro. En el libro viene a detalle la explicación de cómo funciona. Entonces, si alguien quiere saber esa parte de detalle, yo les sugiero que vayan al libro y lo vean mejor explicado por los físicos que son los que hacen estas partes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el símbolo del capacitor? Que esto es lo que a mí sí me interesa. Bueno, el símbolo del capacitor es este. Este símbolo del capacitor. Más adelante vamos a ver que el símbolo del capacitor puede cambiar ya para esquemas eléctricos o en electrónica o en algunos, pero de forma práctica este es el símbolo, dos placas separadas con sus conectores. Esto significa que el capacitor no tiene polaridad, o sea que yo podría poner más de cualquiera de los dos lados y no habría ningún problema. Sin embargo, ya en la práctica tenemos circuitos o componentes como el capacitor que tienen polaridad y tenemos que respetar esa polaridad para que el capacitor funcione, si no se destruye. Entonces, pero ahorita para lo que nosotros estamos aprendiendo debemos saber que ese es el símbolo y no tiene polaridad el capacitor para los fines que ahorita nosotros estemos estudiando. Entonces, de esa forma se construye el capacitor y ese es el símbolo del capacitor. De las fórmulas que debemos conocer para el capacitor, déjenme les pongo las ecuaciones. El capacitor, su capacitancia, es la capacitancia. La capacitancia del capacitor está medida en faradios. Está medida en faradios.
Esa es la unidad de medida del capacitor. Entonces, los faradios normalmente son las medidas bastante grandes para medir la capacitancia. Entonces, normalmente lo vamos a ver como microfaradios o milifaradios, la explicación que tenemos o los valores que vamos a ver de capacitancia. Entonces, la cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre las dos placas, ¿sí? Es la capacitancia. Entonces, la capacitancia otra vez es la cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre sus placas. Eso es lo que define la capacitancia. Entonces, si la capacitancia es la cantidad de carga que el capacitor puede almacenar entre sus placas por unidad de voltaje. Entonces, la capacitancia de un capacitor es igual a la carga entre el voltaje. La carga está dada en coulombs, el voltaje en volts, y esto es igual a faradios. ¿Sí? Este es coulomb, este es volts. Son faradios. De esa forma encontramos la unidad. Entonces yo de aquí puedo encontrar, si conozco la capacitancia y conozco el voltaje y quiero encontrar la carga, pues sabemos que la carga va a ser igual al capacitancia por el voltaje. O si conozco el voltaje, perdón, si conozco la carga y conozco la capacitancia y quiero conocer el voltaje, pues aquí tenemos que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Yo puedo despejar de ahí fórmulas para encontrar los valores si conozco dos, ¿no? De esa forma podemos encontrar esos valores. Ok, ahora vamos a continuar con un problemita así simple para practicar esto que acabamos de hablar. Vamos a dejarme borrar aquí. En este problemita nos preguntan o nos dicen que cierto capacitor guarda 50 microcoulomb. Aquí dice cierto capacitor guarda 50 microcoulomb con 10 volts entre sus placas. Entre sus placas. ¿Cuál es la capacitancia? ¿Cuál es la capacitancia? Ok. Dice un cierto capacitor guarda 50 microcoulomb. Esta es Q. Q es igual a 50 microcoulomb. Con 10 volts, sube entre sus placas, 10 volts. Y nos piden, obviamente nos piden C. Entonces C es igual a Q entre V. Esto me da 50 microcoulomb. 50 microcoulomb son 50 por 10 a la menos 6 faradios entre el voltaje que son 10 volts. Y esto me da igual a 50 entre 10 a 5 por 10 a la menos 6 faradios, o lo que es lo mismo 5 microfaradios. De esa forma ya encontré lo que me están pidiendo. Se fijan, realmente el problema es muy sencillo. Ahora me dicen en la B, un capacitor de 2.2 microfaradios tiene 100 volts entre sus placas.
¿Cuánta carga guarda? ¿Cuánta carga guarda? Bueno, nos están dando C, perdón, nos están dando C, que son 2.2 microfaradios, nos están dando V, que son 100 volts, y nos piden Q. Entonces sabemos que Q es igual a C por V, C por V. Si aquí le puedo poner una X o un asterisco, yo normalmente prefiero poner un asterisco por costumbre. Entonces C son 2.2 microfaradios, o 2.2 por 10 a la menos 6 por 100 volts, y esto me da igual a 220, en este caso serían microcoulomb, ¿sí? 220 microcoulomb, porque aquí tenemos micro, ¿no? 220 microcoulomb. Y de esta forma encontramos la carga que nos están pidiendo. Y por último, me ponen otro ejemplo, dice, determine el voltaje entre las placas de un capacitor de 100 picofaradios, que guarda, ok, nos dan entonces 20 microcoulomb de carga. Este es Q es igual a 20 microcoulomb. Nos dan también C, que son 1000 picofaradios, y nos piden V. Entonces tenemos que V es igual a Q sobre C. Esto es igual a 20 microcoulomb entre 1000 picofaradios. Acuérdense que microcoulomb es por 10 a la menos 6, picofaradio es por 10 a la menos 12. Esto nos daría 20.000 volts, o 20 por 10 a la 3, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Este es por 10 a la menos 6 y este es por 10 a la menos 12. Nos quedaría 1000 por 10 a la menos 3, y si lo subimos, pues ya nos queda el valor de 20.000 volts. Ok, corrobórame eso, por favor, Igor. Divide 20 por 10 a la menos 6. 20.000. Aquí nomás quería corroborar el valor. Aquí quería corroborar el valor, es que mi amigo Igor parece que no sabe usar muy bien Excel. Si ustedes usan Excel, si quieren escribir 20 por 10 a la menos 6, escriben 20e a la menos 6, y 1000 por 10 a la menos 12 es 1000e a la menos 12. De esa forma en Excel pueden hacer las fórmulas, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar con lo de los capacitores, viendo más cosas acerca de ellos para irlos entendiendo, y después empezaremos ya con capacitores en serie en paralelo y ver otras aplicaciones. Pero ahorita por lo pronto estos videos que siguen van a ser para ver los capacitores que hay, los tipos de capacitores que hay, y que queremos que lo vayan conociendo. Es muy importante su construcción para su uso en la electrónica. Entonces, como al final de cuentas yo soy un ingeniero en electrónica y hacia allá llevo mi enfoque, pues lo que voy a hacer es enseñarles los capacitores para ese enfoque precisamente que yo utilizo. Los veo en el siguiente video.